Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Reiterar que en México no se ha comprobado ningún caso de coronavirus hasta el momento. 7 pacientes sospechosos ya han sido revisados y se diagnosticó que no tenían este coronavirus. Pero no por eso tenemos que echar las campanas al vuelo, y ya existe en diálogo para ver cómo contenerlo, sobre todo por la migración, que lamentablemente las personas que buscan un mejor espacio de vida, una mejor calidad de vida, pues no son supervisados ni siquiera de manera ordenada, mucho menos en materia médica. Y para eso queremos hablar con Alejandro Díaz, él es delegado de la Franja Fronteriza de la Organización Mundial para la Paz. ¿Cómo estás, Alejandro? Te saludo con mucho gusto esta mañana. Querido Beto, amigos, me da mucho gusto saludarlos en esta mañana y gracias por tenerme en tu programa, Beto. Al contrario, Alejandro, muchas gracias por la confianza de platicar con nosotros. ¿Qué pasa con las migraciones y las pandemias? Siempre hay un peligro de que un virus, una enfermedad, se pueda hacer más fuerte debido a la precariedad en la que se marcha por parte de los migrantes. Como bien lo dices, Beto, lo hemos platicado en algunas ocasiones en tu exitoso programa. El tema de la migración y las enfermedades es sumamente importante, de tal manera que 5 países como son los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido son los únicos 5 países en el mundo que, como parte de su complejo proceso migratorio, incluyen un examen médico exhaustivo, el cual estudia a todos los migrantes que desean de forma autorizada migrar a esos países de cualquier parte del mundo, y les incluyen un examen médico que incluye muchas cosas, entre ellas el estudio de enfermedades como la que el día de hoy vamos a comentar, que es el coronavirus, que está sin ninguna duda, Beto, poniendo en jaque a las autoridades de salud a nivel mundial. Como tú sabes, esta epidemia, que ya se está considerando una posible pandemia, es una neumonía por el virus del coronavirus, que empezó en Wuhan, empezó a mediados de diciembre del 2019 en esta ciudad central de China, y se reportó un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China en esta ciudad, el cual vende, entre otras cosas, todo tipo de animales exóticos, vivos y muertos. Ahí empezó el brote. El coronavirus es un virus que puede afectar a seres humanos y animales, es decir, puede ser también una zoonosis. En este caso es importante destacar que existen varias cepas o varios tipos de coronavirus, por citar solamente algunos y ponerlos en un contexto general. Existen los virus que son parte de los neumovirus, como por decir el 229E, NL63, OC43, el HK1, y este tipo de virus, amigos de Central FM, usualmente causan síntomas respiratorios leves, que cursan con signos y síntomas muy característicos de un resfriado común. Y los síntomas pueden oscilar desde escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos, dolor en la garganta, fiebre y, sin ningún lugar a dudas, malestar general. Sin embargo, el virus que está poniendo en jaque a las autoridades, o la cepa dentro de este amplio espectro de coronavirus, es el NCOV 2019. Ese es el nombre que recibe esta cepa, el cual sí genera signos y síntomas similares a los que ya mencioné, pero tiene una mayor agresividad al aparato respiratorio y puede generar una bronquitis importante que, si no hay los cuidados necesarios, puede llegar sin ninguna duda a la muerte. Hoy por hoy, Beto, existen varios casos ya confirmados en el mundo. Citaremos solamente algunos porque la lista es larga.
y vamos a decir, en China ya se han reportado 2.062 casos, en Hong Kong 8, Tailandia 8, Macao 5, los Estados Unidos 5 confirmados, Japón 4, Malasia 4, Singapur 4, Taiwán 4, Australia 4, Corea del Sur 3, Francia 3, Vietnam 2, Canadá 1, Nepal 1 y como sabemos en México existen 7 casos de pacientes sospechosos, 2 confirmados que no lo son, los otros en proceso. El estudio del coronavirus por las autoridades para poder hacer el diagnóstico requiere de un estudio molecular a través de una proteína de reacción en cadena, el cual es complejo y dura un tiempo en tener los resultados. Y bueno, hoy por hoy en todo el mundo se está hablando de este coronavirus. Sí hay que tener muchísima precaución, Beto. Es importante que las autoridades mexicanas tomen su papel preponderante en la vigilancia de signos y síntomas a nivel de aeropuertos, de las entradas, porque es muy probable, Beto, que si no tomamos las medidas necesarias, esto se pueda salir de control. Ya Alejandro, por allá del 2003, la enorme crisis de salud pública con el virus de la influenza H1N1. ¿Qué pasa con la migración indocumentada ilegal? Sabemos que muchos chinos llegan a los Estados Unidos pues de manera indocumentada, tal como lo hacen quizá centroamericanos y mexicanos también. Pero estas comunidades, ¿cómo protegerse de estas comunidades que no son revisadas con este seguro médico, con este examen médico? En la Organización Mundial para la Paz, ¿habrá algún protocolo para evitar? Porque este caso del coronavirus es uno más. Ya estuvo el SARS en años anteriores, está la fiebre porcina en otro lado. O sea, muchos de estos casos que la migración ilegal pues no puede detener o controlar. Pones el dedo en la llaga, Beto. Lo que dices es sumamente importante, lo digo con responsabilidad para todo el auditorio, no con la intención de generar una verdadera alerta. Sin embargo, sí tenemos que estar vigilantes, ya que justo lo que tú estás diciendo, eso es lo que podría verdaderamente sacar de control a las autoridades de salud. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los migrantes autorizados, es decir, los que llegan de punto A a punto B por medio de una visa cualquiera que ésta sea, ya pasaron por lo menos algún tipo de proceso screening o chequeo, particularmente los que piden residencia permanente para migrar a estos 5 países que dijimos. Sin embargo, nuestros hermanos migrantes no autorizados, que ya sabemos dónde se encuentran hoy por hoy, por lo menos en el norte de México, que están tratando de ingresar a los Estados Unidos, ellos no reciben un estudio médico riguroso antes de entrar al proceso, independientemente de cuál sea la vía administrativa que ellos estén solicitando, lo cual, sin ninguna duda, esto sí pone en un jaque a autoridades tanto de los Estados Unidos como de México, por lo que se sugiere que empecemos a hacer estos estudios médicos a todos los migrantes, particularmente la inmensa mayoría de los migrantes en esta categoría, inclusive los desplazados nacionales, Beto, se encuentran particularmente en Ciudad Juárez. Entonces sí es muy importante que empecemos a tomar estas medidas. Sin embargo, esto requiere de una coordinación importante por los expertos en materia migratoria, de salud migratoria, y obviamente requiere de un recurso sumamente importante para poder hacer los estudios ancilares y los estudios de laboratorio para poder dilucidar la existencia o no de esta enfermedad que, de no tomar las medidas adecuadas, Beto, sí se puede salir de control
y generar estragos a nivel mundial. Estamos viendo que los sistemas migratorios, sobre todo aquellos que no son ordenados, no solamente tienen el problema de ingresar o no a las naciones donde buscan residir, sino traen consigo muchos otros problemas, y uno es el de salud, lo que nos indica que los gobiernos deben de destinar recursos, y recursos importantes, para el seguimiento médico de una migración que, no obstante un muro y no obstante las guardias nacionales, siempre estará viva y buscará llegar a una mejor tierra. Alejandro Díaz, te agradezco muchísimo tu comentario. Él es delegado de la Franja Fronteriza de la Organización Mundial para la Paz. Te agradezco muchísimo tu comentario y sobre todo tu conocimiento, que es bastante vasto, que es muy vasto sobre las migraciones en el mundo. Muchas gracias, Alejandro. Beto, muchas gracias, y si me permites hacer un último comentario. Claro. De la importancia, Beto, de desarrollar lo que muchas veces en tu exitoso programa hemos mencionado, y en algunos otros foros, incluyendo la Casa Blanca, el Capitolio, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Senadores en México, etcétera, etcétera, la importancia, y hoy más que nunca ante esta situación que se presenta a nivel mundial, de la elaboración de este campus migratorio, Beto, en la frontera sur de México. Estoy convencido hoy más que nunca que ese campus migratorio será una enorme solución y válvula de escape ante esta contingencia que estamos viviendo y las otras, Beto, que están por venir. Y las que esto no se va a detener, hagan lo que hagan los gobiernos tanto de Estados Unidos como México. Muchísimas gracias, Alejandro. Te mando un fuerte abrazo, Beto. Gracias. Gracias, Alejandro Díaz, delegado de la Franja Fronteriza de la Organización Mundial para la Paz en materia de migraciones. Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio.